Síguenos en Twitter como Radio Isla TV. Un plebiscito nos quieren empujar, en vez de hacer asamblea constituyente. Pero para hacer que la oposición cuente, vamos a votar con uno a la estadidad. El PNP nos quiere manipular, quieren timar a todos los inocentes. Contra toda esa intención indecente, vamos a votar con uno a la estadidad. Que ponte mascarilla y me la pongo, que quédate en la casa y yo me quedo, enciérrate a las 10 y yo me encierro. No salgan los domingos. Buenas tardes, yo soy Mili Gil y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial, el primero de varios auspiciados por el Comité Ciudadano. Sobran las razones para votar no. El congresista Luis Gutiérrez, la activista y candidata a un escaño senatorial por acumulación, la doctora Ada Álvarez Conde, la cantante y activista Chabela Rodríguez, el director de cine y televisión, teatrero, actor y fundador, director del proyecto teatral Agua, Sol y Sereno, Pedro Adorno, y el doctor Justo Méndez Aramburu, coordinador general de Vamos PR, son nuestros invitados a 6 días del ejercicio electoral del próximo martes 3 de noviembre. Ese día los puertorriqueños aptos para votar van a elegir a quienes administrarán nuestro país por los próximos 4 años. Pero en la agenda de ese día el Partido Nuevo Progresista insertó un referéndum, estadidad sí o no, que el Comité Ciudadano sobran las razones para votar que no forma parte de ninguna de las campañas reconocidas por la Comisión Estatal de Elecciones, ha denunciado como un ejercicio fraudulento que carece de seriedad por ser un proceso que no conduce a la descolonización ni a la autodeterminación. En fin, que el plebiscito del 3 de noviembre de estadidad sí o no es una farsa no vinculante que se suma a la del 2017, que se caracterizó por una altísima abstención, ya que de 2.2 millones de ciudadanos aptos para votar, solo el 22% votó en las urnas. En un momento en que nuestro país enfrenta su peor situación política y económica, con una bancarrota y la imposición desde el Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal y en medio de una pandemia que ha sido manejada patéticamente, doctor Justo Méndez Aramburu, ¿por qué debe el pueblo repudiar este operativo partidista, cuestionado incluso por el gobierno de los Estados Unidos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mili. Muchas gracias por estar participando en el programa, por darme la oportunidad a mí de participar. Hemos entendido que es muy importante dar una respuesta contundente ante lo que ciertamente es una farsa del Partido Nuevo Progresista para movilizar a su base muy lacerada, muy lastimada, muy enojada con su partido, para manipularles para que vayan a votar en las elecciones. Y estoy seguro que al PNP le importa poco si votan y si la estadidad sale triunfante o no. Ellos lo que quieren es revalidar en su intención de saqueo del tesoro público de Puerto Rico, y además para que no vaya a venir otra administración a rebuscar y a encontrarle todos los entuertos que van a estar dejando en el gobierno. Pero aunque el plebiscito sea una farsa, es muy importante votar. Este es el llamado fundamental que sobran las razones para votar no queremos hacer. Es muy importante votar en el plebiscito votando no, porque es muy importante propinarles esta derrota a la peor administración pública que ha tenido Puerto Rico en su historia, además para reafirmar nuestra puertorriqueñidad. Y como el Partido Nuevo Progresista son tan truqueros, cualquier abstención, cualquier papeleta en blanco, cualquier papeleta que sea dañada en señal de protesta, ellos la van a terminar anulando, no contando y diciendo que el sí sacó más votos que el no, como han hecho en el 2012 y como han hecho en el 2017. Por eso tenemos la oportunidad en esta ocasión de propinarles una significativa e impactante derrota al Partido Nuevo Progresista y demostrar que la mayoría de las puertorriqueñas y los puertorriqueños no queremos la estadidad
para Puerto Rico. Es muy importante ir a votar el 3 de noviembre, votar en la papeleta del plebiscito, votando no. Eso es crucial para nuestro país. ¿Cuál ha sido el resultado de ese ataque frontal del que usted habla desde la Junta de Control Fiscal contra, por ejemplo, nuestra puertorriqueñidad, contra la Universidad de Puerto Rico, contra todo aquello que huela o que denote un apego, un apoyo a lo que somos los puertorriqueños? Ha sido un ataque abusivo desde el ejercicio de poder colonial que existe de Estados Unidos sobre Puerto Rico, un poder imperial que existe de Estados Unidos sobre Puerto Rico, un ataque abusivo donde podemos mencionar tantas cosas como la que tú estás mencionando, pero podemos ir a tan temprano como hace 2 días, donde están pidiendo el despido de más empleados públicos, de 17,000 empleados públicos adicionales, familias adicionales para echar a la calle, porque a ellas y a ellos no les duele en la Junta de Control Fiscal porque no viven aquí. Ellos no son de aquí, ni aún los que son de descendencia puertorriqueña. Y siguen tratando de abusar de nuestro pueblo como lo hace la presidencia de los Estados Unidos, como lo ha hecho Donald Trump, como también lo hacen los sectores liberales progresistas de allá de Estados Unidos, tratando de congraciarse ese sentido de culpa por el dominio colonial y ofreciendo la estadidad para Puerto Rico. Los demócratas ahora están hablando de eso, cuando sin embargo ellos han sido gobiernos por décadas y décadas y nunca han hecho un paso al respecto. Lo importante es que lo que nosotros queremos como estatus, como relación con los Estados Unidos y con el mundo, lo tenemos que decidir las puertorriqueñas y los puertorriqueños en Puerto Rico. Luce López Baral en una columna estupenda de opinión en el periódico El Nuevo Día que decía estadidad sí o no, o plebiscito sí o no, decía pues mira, es que cuánto le ha costado, aquí no se dice cuánto van a ser esos 5,600 millones de pesos que anualmente va a tener que pagar el Estado de Puerto Rico, el Estado 51, o por ejemplo, cuál ha sido realmente los resultados en Alaska o Hawái, que se anexaron como los estados 49 y 50, que tenían mucho dinero, que tenían una posición geográfica importante, que convocaron y que sedujeron a los inversionistas, tanto asiáticos como estadounidenses, para ir allí y al fin y al cabo, como dice Luce, el precio de la anexión de Hawái y Alaska liquidó su cultura aborigen, que hoy se reduce a unos cuantos bailes folclóricos o de hula. ¿Ese es el futuro de Puerto Rico bajo la estadidad? Por eso nosotros también afirmamos que un Puerto Rico Estado a lo mejor va a ser un lugar paradisíaco para los blancos norteamericanos que vengan a apropiarse del terreno y construir estos mega resorts. Para quienes va a ser la muerte es para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y son dos cosas separadas. Nosotros seguiríamos el mismo curso que los hawaianos en Hawái, que los pueblos originarios de Alaska y de las 209 naciones entre el este y el oeste de lo que hoy es Estados Unidos, que fueron demolidas por el blanco norteamericano, que fue estadounidense, que fue tomando todos los territorios, dejando las más tristes historias de dolor, de pena. Ese sería el futuro de las puertorriqueñas y los puertorriqueños cuando se diga Puerto Rico Estado y se trate de proyectar todas esas abundancias, que se entienda que no es para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, es para el pueblo blanco que va a venir a dominar en estas tierras. Y efectivamente hoy hay una muy buena columna de la ex gobernadora Sila María Calderón en el periódico hablando de eso mismo. O sea, las mismas oficinas a cargo del gobierno de los Estados Unidos, como el General Accounting Office, ha dicho que es totalmente inviable económicamente la estadidad, que eso no es opción para Puerto Rico, pero sobre todo desde la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad se contradice absolutamente con la estadidad, y por eso decimos y votaremos el 3 de noviembre no.
Gracias, Justo Méndez Aramburu, porque has traído a esta discusión el prestigio que has ganado con trabajo a favor de la educación alternativa y personalizada en Puerto Rico desde ese proyecto maravilloso de nuestra escuela que dirigiste durante los pasados 15 años. Gracias, Justo. Y gracias por convocarnos. Gracias, Mili. Bueno, esta tarde también está con nosotros la candidata al Senado por acumulación por el PPD, Ada Álvarez Conde, quien tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico, una maestría en Comunicación, trabajó en distintas dependencias y también trabajó como vicepresidenta, es la vicepresidenta de las Mujeres Populares. Y yo le pregunto de inmediato, Ada, gracias por estar con nosotros, ¿cuáles son sus razones para votar no en el plebiscito del 3 de noviembre? ¿Es una cuestión de obediencia de partido o es su convencimiento de que es una farsa sin consecuencias mayores? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Tengo que decir que con mucha honra fui la primera del Partido Popular en unirse a sobre las razones que votan que no. Luego se añadieron otros compañeros. Así que para aclarar eso, ¿verdad? Pues al ser la primera era al principio la única y luego se fueron añadiendo para aclarar que es algo que tengo de convicción. Entonces, ¿por qué sobran las razones para votar no? Pues hay dos razones. Vamos a hablar de la cultural, ¿verdad? Aprovechando un poco el asunto histórico, y vamos a hablar de un asunto de dignidad hasta los mismos estadistas, ¿verdad? Yo por lo menos no como estadista, veo que no creo en eso. Creo que es importante para aquellos que sí lo creen, y entiendo las razones por las cuales algunos lo creen en la estadidad. Creo que este plebiscito se hizo faltándole respeto a aquellos estadistas que sí creen en ese ideal, porque lo que hemos visto, ¿verdad? Además de faltarle el respeto a Puerto Rico, que aquellos que crean ese ideal, pues están diciéndole, mira, hicimos un plebiscito hace varios años de 8 millones y sacó 97% que sí la estadidad. Pero qué cosa que en una nueva vuelta electoral, cuando más mal está el PNP por los 4 años nefastos que hemos visto en otras instancias, digan, vamos a hacer otro plebiscito. ¿Cómo se llamaba el proyecto anterior? Descolonización inmediata. Yo creo que eso es una demagogia, porque todo el que hable de descolonización sabe que lo menos que tiene es inmediatez. Y segundo, el hecho de que aún saliendo favorecidos, ¿verdad?, lo que creen que haya otro en medio de un proceso electoral, denota la manipulación para que saliera partido, pero no necesariamente aquellos que creen en ese ideal o que ese hubiese sido el gancho para el partido. Y segundo, por asuntos culturales, ¿verdad?, que hemos hablado. Yo creo en un Puerto Rico que no se asimila. Yo creo que mucha gente, ¿verdad?, que propulsa la estadidad, sobre todo de grandes intereses, ¿verdad?, pues tiene una visión muy parecida a lo que estaba hablando ahorita, lo que estabas hablando conjunto, ¿verdad?, a tratar de que Puerto Rico sea otro Hawái, donde es un paraíso para todo el que venga afuera, y eso pues es un poco lo que comenzó algo tan reciente como esa ley 22, ¿verdad? Un paraíso fiscal para todos aquellos que quieran, un sitio de turismo, un sitio de esquivar taxes, ¿verdad? Un sitio de beneficiar al comercio exterior y no al local, para que entonces el puertorriqueño sea solamente una atracción o un empleado de otro. Y de eso, ¿verdad?, es que estamos hablando de que culturalmente, de que lo que es las opciones democráticas para atender el estatus, que yo creo en una asamblea constitucional de estatus, lo que es tener una conversación seria, tenemos un grave problema. Y el problema es que no tenemos educación política, porque ha habido un plan para que en la educación no se enseñe política, o lamentablemente, depende del cuatrenio, pues eran los libros de historia, ¿verdad? Y como doctora en historia y como profesora universitaria, nada más cabe preguntarle a la gente sobre la historia de Puerto Rico y va a ver la falta de memoria histórica, memoria colectiva que tenemos, causada por la desinformación que trae muchas veces las discusiones de estatus. Ada, usted tiene una formación en diplomacia y relaciones internacionales, y además tuvo la experiencia de trabajar en la oficina de prensa de la mujer más poderosa de los Estados Unidos, que preside el cuerpo responsable de hacer las leyes que rigen los territorios.
por ejemplo, nosotros, y Nancy Pelosi. Esas experiencias van a ser suficientes para influenciar al Partido Popular para hacer esfuerzos serios hacia la descolonización de Puerto Rico, en vista de lo que ya ha pasado en los últimos años, o ustedes se van a quedar con la retranca de que el ELA es el ELA y no se sale de ahí la gente. Bueno, el candidato a gobernador ha dicho en múltiples ocasiones, ¿verdad?, que sí quiere atender el estatus, y ha hablado de la cláusula territorial no colonial, ¿verdad?, que está en la Junta. Yo creo que el error que tuvo el Partido Popular, y lo digo con mucha honestidad, fue anunciar una asamblea y no hacerla, pues el año pasado, y que el reto, ¿verdad?, es cumplir con trabajar un proyecto país que incluya el estatus, porque ya no da para más, es decir, no está en issue. Y eso, ¿verdad?, es en cuanto a la historia, ¿verdad?, del partido, del país, pues decir que no está en issue ya no es opción. Y por eso tenemos que atender el asunto que nos apremia, como es el plebiscito ahora, ¿verdad?, especialmente en estos 6 días que quedan, primera, ¿verdad?, un paso a la vez, el que no está avalado por ¿verdad?, las autoridades federales, fue hecha para que un partido salga a votar. Tenemos que decir que no, ¿verdad?, a tratar de coger de sangana a la gente. Y una vez articulado ese nuevo gobierno, establecer como prioridad este tema y atender lo que sería para mi idea la Asamblea Constitucional de Estatus, que ha sido algo que ha traído el Foro Federal, por ejemplo, ¿verdad?, con Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, que hicieron un proyecto, pero sobre todo la información necesaria sobre las consecuencias de todas las opciones y cómo vamos a manejarlo cuando una Junta de Control Fiscal ha trastocado los poderes propios que daba ese mismo pacto del 52, ¿verdad? Yo creo que ahí es que está el asunto. No se trata de ignorar el tema, sino de abrazar todas las preocupaciones y la información, pero con información y datos correctos de las consecuencias. Y en el caso específico de este plebiscito, la respuesta debe ser votar que no. Muchas gracias, Ada Álvarez Conde, por estar con nosotros a 6 días de las elecciones generales del país y ante un engendro nuevo después del 67, el 93, el 98, el 2017 y ahora este nuevo. Nuestro próximo invitado es un boricua nacido en Chicago, estuvo 26 años en el Congreso de los Estados Unidos y representó el 4º distrito de Illinois. Desde allí no solo intentó que los Estados Unidos fuera un país de bienvenida a los inmigrantes, sino que luchó con uñas y dientes por Puerto Rico y los puertorriqueños. Su lucha en Vieques, la excarcelación de los presos políticos y en contra de la anexión. Así que de vuelta a la patria, su trabajo en Puerto Rico y los inmigrantes no ha terminado. Le doy la bienvenida al congresista Luis Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, excelente. Gracias por la invitación. Sí, aquí esperando hablar contigo y tu radio escuchas. Qué bueno, un placer tenerte, Luis. Bueno, lo que está ocurriendo en el país no es de extrañarnos, ya ha ocurrido en muchas veces, por lo menos en 5 ocasiones previas. Tú que estuviste allí en la boca del monstruo, ¿qué posibilidades tiene hoy día realmente un plebiscito o los resultados de un plebiscito de esta naturaleza si fuera que la estadidad, si es que los puertorriqueños votan que sí? Ninguno. La estadidad no tiene posibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que sucede es que le hace un daño increíble al desarrollo social y económico de Puerto Rico con el énfasis en el estatus. En vez de nosotros platicar, dialogar y organizar cómo se crean trabajos que crea familias sostenibles por su trabajo, que se pueden levantar todos los días, ir a trabajar y comprar la comida, pagar la renta y mandar los hijos a la universidad y aspirar, ¿verdad?, a tener un mejor futuro que generaciones antes. Se desperdicia el tiempo. Voy a decir esto, miren, hay muchas razones por votar no, pero quisiera tomar simplemente un momento para describir mi vida un poco, pero la vida reciente. En el 86 me postulé para asambleísta municipal en la ciudad de Chicago. ¿Sabe cómo y pude postularme
porque la comunidad puertorriqueña tuvo que ir a la Corte Federal y demandar la ciudad de Chicago por discriminación. ¿Y sabe lo que hizo un juez federal? Nos consideró con causa que la ciudad de Chicago sí nos estaba discriminando. Eso es 1986. Y por eso tuve la oportunidad de lograr mi escaño. Segundo, cuando fui al Congreso, de nuevo, tuvimos que ir a la Corte Federal, porque no había ningún distrito en esta ocasión, no puertorriqueña, sino latina, para tener alguien. Y no es una garantía, quiero enfatizar eso, ¿verdad? No es una garantía de que sea un latino. Cualquiera puede postularse en el distrito, pero nos da una oportunidad. Esas fueron las 2 últimas ocasiones. ¿Qué tuvimos que hacer? Y entendamos algo claro. ¿Qué ley nosotros usamos? La ley del 1966, que se conoce en inglés, the Voting Rights Act, por la cual los negros en Estados Unidos tuvieron que morir, incluyendo su líder. O sea, en esa estamos nosotros. 2 cosas. Quiero hablar otra cosa. En Puerto Rico hay una increíble, y yo siempre la reconocía, intelectualmente. Pero ahora que yo vivo aquí por un poco más de un año, la veo de pobreza. Casi la mitad de los puertorriqueños que viven en esta isla viven en pobreza, y su solución es decirle, voten por la estadidad y se acaba la pobreza. Entonces, ¿cómo tú explicas que 1.200.000 puertorriqueños que viven en los Estados Unidos viven en un estado de pobreza? Ahora tú me vas a decir, Luis, eso te lo dijeron los socialistas, los comunistas. Esos son datos de la izquierda. No, esos son datos from the U.S. Census Bureau. Googlealo. Sí, Con sí. tanta tecnología hoy, yo no sé por qué la gente se tiene que engañar. Googlealo. Poverty and Puerto Ricans. Y tú sabes, me rompe el corazón. Y entre los latinos, quiero enfatizar, entre los latinos, los 2 grupos, casi con números idénticos, dominicanos y puertorriqueños, más de 1/4 parte de eso. Nosotros, aún entre los latinos, somos de los más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un racismo institucional, en la cual tú no puedes tener esperanza de superar. Hay tanto que está en tu contra. Y yo sé que la mayoría de los puertorriqueños dicen, pues nosotros somos blancos. Sí, vete a los Estados Unidos a ver cuánto te dura esa blanca. A ver cuánto te dura el blanco. De hecho, te dura eso. Porque yo también, cuando me miré mi certificado de nacimiento, ¿verdad? En Chicago, pusieron white. Ese fue el único día que yo fui tratado como un blanco en Estados Unidos. Y último, porque hay que mirar esta cosa, y a veces es bueno reírse, porque uno se da cuenta en su risa de la ridiculez de los argumentos. Y tercer argumento, entonces, le permito, por favor, tercer argumento que quiero hacer hoy es, mira, en inglés, y quizás tú me ayudas con esto, simplemente necesito ayuda. Hay algo que se llama rite of passage, ¿verdad? Una experiencia de vida que como hay que tener, ¿verdad? Un ritual, ¿verdad? De vida que todo, para puertorriqueños, es esta. Go back where you came from. Regreses de donde viniste. Si yo tuviera $1, más 10 centavos por cada puertorriqueño de los casi 5 millones en Estados Unidos que han sufrido de esa expresión racista, yo estaría multimillonario. Todos lo pasamos, inclusive quizás tú te recuerdas en el 1996, un guardia del Capitolio de los Estados Unidos me negó a mí entrada a mi propia oficina como congresista, y cuando le preguntaron cuál era el problema, me dijo, él es el problema, lo único que él tiene que hacer es regresar de donde él vino. Y mi hija, que estaba conmigo, una niña de 15 años, yo le dije, mi amor, por favor, vamos a hablar de esto, porque yo pensé que esto iba a ser tan traumático. Mira qué sango no fui yo. Yo le dije eso a mi hija y me dijo, ¿sabes lo que me dijo Mayra? Para que tú veas como los boricuas lo entienden. Dice, papi, you think because you're a congressman you don't have to face racism? ¿Tú te crees porque tú eres congresista no tienes que confrontar el racismo? Y se rió y siguió caminando. ¿Por qué? Porque se acostumbran desafortunadamente para poder sobrevivir y para que su autoestima sea intacto, tú tienes que te resbale. Eso
mis 3 puntos esta mañana, En, esta tarde. en ese mismo sentido, bueno, tengo aquí datos de estudios del Pew Institute, Research Center, que dice que los puertorriqueños que hay 5.6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que se concentran en la Florida, New Jersey, Nueva York, etcétera, que están prácticamente el 44% vive bajo los niveles de pobreza, incluso en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que, reiterando, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál sería la experiencia de los puertorriqueños en la eventualidad de que el gobierno de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, después de los casos insulares, Luis, del 1900, recientemente en el 2016 se vuelve a retomar una discusión por un caso que no tenía nada que ver con la cosa política, sino de la doble exposición en casos penales, ¿no? En casos de cometer algún delito, pero que aflora nuevamente el hecho de que los puertorriqueños, de que Puerto Rico es un territorio arrimado. Literalmente, eso es lo que dice, que es un territorio arrimado que no pertenece a los Estados Unidos. Es una especie de finca, una especie de real estate, que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Ya tú sabes lo de Groenlandia y Trump. Entonces... Sí, como dijo la Corte Suprema, ¿verdad? En uno de sus veredictos, consistente con lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Puerto Rico is... belongs to, but is not a part of the United States. Le pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el efecto concreto, Luis? ¿Sabe quién le pertenecía, pero no era de su familia? El esclavo que vivía en tu casa. Ese no era parte de tu familia, pero tú eres dueño de ese ser humano. Y así nos tratan a nosotros. Yo te doy toda la razón, me alegro, pero esto ha pasado y pasado y pasado tantas veces, y quiero decirte, yo no quiero vivir en un estado donde el Partido Nuevo Progresista y los republicanos aquí, que abogan por la estadidad, sean los dueños del gobierno, porque Jennifer González se cree que Donald Trump es un inmensamente buen presidente, lo apoya, lo abraza, lo besa, y literalmente lo besa. No sé cómo lo hace. No, porque piensa, tú eres alguien que propone la estadidad como Jennifer González, y insulta a Nidia Velázquez, me insulta a mí, a nosotros nos cae encima, pero cuando el presidente Donald Trump dice que yo voy a vender a Puerto Rico porque es pobre y sucio, no dice nada, le da otro abrazo. ¿Cómo yo voy a seguir una persona hacia un futuro que tiene tan gran menosprecio, no solo por sí mismo, sino por todos mis compatriotas puertorriqueños? No, tienes que ver no solo qué están proponiendo, sino la conducta de aquellos que lo están proponiendo. Luis, ¿se puede construir un proyecto social o histórico sin cultura? ¿Cómo? Dime de nuevo. Te pregunto si se puede construir, si tú crees que se puede construir un proyecto social o histórico, un país sin tener cultura. No, mire, yo te voy a contestar. O negando la cultura propia. Sí, mira, una de las razones por la cual, y yo lo dije ayer en el colegio de abogados, me preguntaron, ¿y qué tú haces si ganas la estadidad? Yo dije, pues yo soy independentista, así que es un derecho inalienable que yo tengo hacia la independencia. Eso no se retira con una consulta, número uno. Siempre vamos a ver aquellos. Pero nuestra cultura, qué magnífico es la cultura, ¿verdad? Y que a veces nos demuestra, especialmente, vamos a poner la cultura en el nombramiento de escuelas, que es un aspecto, cómo tú te identificas, cómo tú te defines cuando tú defines instituciones. Muy bien. En Filadelfia, Julia de Burgos, interesante, ¿no? Una escuela elemental. En Chicago, José de Diego. ¿No te parece interesante? Y la calle principal está nombrada por Albizu Campos. Mire, nosotros somos una nación, y como escribiese nuestro poeta nacional Juan Antonio Correger, aunque naciéramos en la luna, tú no puedes negar eso de ser, ellos están tratando de destruirnos. Y sabes lo de la cultura,
¿viste los anuncios de Pierluisi? Cualquiera dice que es independentista, con todos esos anuncios, con cuatro, ¿verdad? Y con música típica puertorriqueña, y por otro lado, vendiéndonos a los Estados Unidos y a las grandes corporaciones. No, mire, la cultura va a jugar y ha jugado un papel importante. Quizás cuando yo tenía mi botón, yo tenía 15 años, yo tenía un botón que decía, yo tengo Puerto Rico en mi corazón. Como un muchacho de 15 años en Chicago que no podía encontrar Puerto Rico en un mapa, te lo confieso, se identificaba. Bueno, parte es la manera en la cual tú vives, ¿verdad? Y cómo a veces se me pierden las palabras, la segregación en la cual vive la comunidad puertorriqueña, que no nos permite, ¿verdad?, ir a las mejores escuelas, vivir en las mejores casas, tener los mejores trabajos. A la misma vez enfatiza, ¿verdad?, para tu propia sobrevivencia, como le describí la ocasión que mi hija me dijo, papi, no te preocupes, ¿verdad? Ser puertorriqueño. Y ser puertorriqueño para mí es, ver, a la gente me preguntaban, ¿por qué tú y los inmigrantes? Porque yo lo veía el maltrato. Y yo pensé en mami y papi, ¿verdad? Cuando llegaron a Nueva York, que le decían a los puertorriqueños, y esto es un dato histórico, cuando llegaron los primeros puertorriqueños en masa, después de 1950, los políticos decían, ¿qué vamos a hacer? Están trayendo enfermedades tropicales, son criminales, lo único que quieren es vivir del mantengo. Así describían a los puertorriqueños. ¿No te parece interesante que casi la misma descripción de mexicanos y de inmigrantes que tiene Donald Trump hoy? Por casi favor. la misma. La misma. Y yo dije, quizás no había nadie para levantar su voz para mi mamá y mi papá y mis compatriotas puertorriqueños en el 1950, pero mira, mija, yo voy a levantar mi voz. Y entiendo que mi mamá y mi papá fueron migrantes. Y entiendo que hay una diferencia entre migrante y inmigrante. Pero ¿sabe algo? El trato que reciben es idéntico. Gracias, Luis. El 3 de noviembre votarás que no. Yo estoy listo, estoy aquí al lado de mi esposa Zoraida, que nació en Moca, dicho sea de paso. O sea, yo tengo que decir eso, porque como yo nací en Chicago, yo quiero ser claro, las dos hijas mías en su certificado de nacimiento están 2 palabras, Puerto Rico, en cada uno de ellos, gracias a Sumay. Un abrazo, Luis, es un placer siempre escucharte, abrazo. es un placer también entrevistarte. Un abrazo, Qué bien. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente. Les recuerdo que esto es un proyecto importante que vamos a seguir haciendo, que es un programa, que hay otro programa el próximo viernes, del Comité Ciudadano Sobran las Razones para Votar que No. Regreso en breve. Que no a la estadidad, Porque podemos, que no a la estadidad, por dignidad, que no a la estadidad, no me cogen más, que no a la estadidad, no más complejo. que no a la estadidad. Sobran las razones, un plebiscito nos quieren empujar. Vamos a votar como no le está. No, todo el mundo a votar no. No. En el plebiscito. Al Estado no, al engaño no, que no vengan no, vota por el no. Despierta boricua ante el tiburón, defiende lo tuyo, vota por el no. Al Estado no, al engaño no, que no vendan no, vota por el No. Le digo no a tus juegos y a tratarnos como menos. No. Votar en el momento que cuente la indignación. No. Le digo no a tus juegos. No nos cogen de rondejos. No. Votar en el momento. Puerto Rico es mi nación. No. Y un grano a la corrupción.
corrupción. No, no al desastre que ha sido esta administración. Y no merecido porque no aprende la lección del verano pasado cuando dijimos no. Respetarnos dimos y el mundo nos miró. No, 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 voto no en este tuerto. Más respeto a Nuestro pueblo, no, 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 no. Todo el mundo a votar no. No, 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 no. En el plebiscito, no. Un plebiscito nos quieren empujar en vez de hacer asamblea constituyente. Pero Estoy de regreso, yo soy Mili Gil, de vuelta a este programa especial producido por el Comité Ciudadano. Sobran las razones para votar no, para educar sobre la importancia de votar no en el referéndum del próximo 3 de noviembre, un referéndum que ha sido añadido al ejercicio electoral nacional. Y tengo también como invitada esta tarde, y le doy la más cordial bienvenida a Ile Cabra, Ileana Cabra Joglar, que es, bueno, ya de aquella PG-13 ya no queda nada, ahora es una mujer hecha y derecha, con un vozarrón envidiable, que dicho sea de paso, se quitó de la música urbana para entrarle al bolero combativo. Buenas tardes, Ile. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. ¿Tú estás lista para el 3 de noviembre? Estoy lista, estoy ansiosa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante votarle no el 3 de noviembre a ese plebiscito, que es una farsa, por supuesto, porque no va a tener ninguna consecuencia? Totalmente, pues bueno, desde mí en realidad yo pienso que pues como veo a Puerto Rico como con la capacidad de funcionar como país y no como estado, yo creo que ya por lo menos personalmente estoy cansada de que nos sigan subestimando y diciéndonos que no somos suficientes, que necesitamos depender de Estados Unidos, cuando en realidad, en mi opinión, yo creo que hemos demostrado más de la cuenta de que podemos solos, precisamente porque no ha venido ese Dios a ayudarnos, ese Dios norteamericano a ayudarnos. Es que hemos reaccionado y hemos trabajado en equipo, y yo creo que hay que atender eso y reconocerlo, en vez de sentir que no podemos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con síndromes de maltrato también, y todo el abuso y la humillación que hemos recibido a través de los años, pero también tengo esa esperanza de que al mismo tiempo nos han pasado tantas cosas que nos han hecho despertar y darnos cuenta de que esa fuerza y todo ese poder que hemos logrado hasta ahora verdaderamente hemos sido nosotros como puertorriqueños, y por eso y un montón de cosas más, pues votaré que no a la estadidad. Ile, el precio que pagaron los hawaianos y la gente de Alaska cuando se convirtieron en los estados 49 y 50 fue la total liquidación de su cultura aborigen y de su cultura nacional. ¿Qué valoración haces tú de ese ejercicio y de lo que resultaría de él en términos de la cultura nuestra? Pues, si te hablo desde mí, yo recuerdo sentir que nosotros ya habíamos perdido identidad, porque obviamente siento que nosotros a veces no estamos tan americanizados. Sin embargo, teniendo amistades que vienen de afuera, me han abierto la perspectiva, porque a veces uno está aquí literalmente en una isla aislado del resto del mundo, y uno pues se autoflagela mucho, y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo. En realidad nos autoflagelamos tanto que perdemos perspectiva de lo grandiosos que somos. Entonces yo particularmente pensaba que estábamos muy americanizados. Sin embargo, me han abierto la perspectiva a darme cuenta de que nosotros sí tenemos una identidad que ha resistido un montón, y yo creo que eso hay que invitarlo también al cuestionamiento de esa resistencia cultural que sí denota la identidad puertorriqueña. Inclusive hasta en muchas mentalidades estadistas hay una identidad puertorriqueña muy firme, y yo creo que tiene que ver con todo este engaño que nos ha presentado el PNP sobre lo que es la estadidad, que ha sido completamente una total mentira, porque sí dejaríamos de ser el país que somos ahora, y yo pues confío en que sin la estadidad seríamos muchísimo mejor. Es concebir, es una locura. ¿Te imaginas que le pongamos un plebiscito a los franceses para que dejen de ser franceses?
Sí, no, exacto, y para colmo un plebiscito que no tiene ninguna validez, todo el dinero que se ha gastado en ese plebiscito, que es dinero nuestro en realidad, más en los comerciales que han salido en televisión, los pasquines que han puesto por ahí, todo eso es dinero y es gasto innecesario y al final pues nos perjudica a nosotros, y yo creo que eso es a lo que hay que prestarle atención, no al engaño ni lo que presentan ni todo el decoro, sino a la realidad. La gente de tu generación son bastante difíciles de movilizar para las urnas, o sea que es importante ese discurso desde tu perspectiva y desde tu plataforma importantísima que tienes, ¿no? ¿Ves que hay un cambio de actitud? Me siento confiada más que nunca, yo creo, de mi generación, porque creo que necesitamos un empuje fuerte que nos moviera como hasta sin... O sea, como que nos hiciera tomar acción, porque hay veces que para tomar acción no necesitamos tanto tanto regodeo, sino es que simplemente es como casi el cuerpo te lo pide, y yo creo que hay todo un movimiento de mi generación y generaciones menores que la mía, que siento que tienen como ese fuego por dentro de simplemente ir a hacer lo que tenemos que hacer para proteger lo nuestro, proteger nuestro país y votar por lo mejor para Puerto Rico. Lo hicieron en el verano del 19, yo espero que lo hagan en este ejercicio electoral del 3 de noviembre. Gracias, Gile, por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias a ti y a ustedes igualmente, un abrazo. Vota no. Bueno, y una que va a votar no de seguro es una que es una cantante, activista, tiene un vozarrón, empezó a cantar décima. Yo no sé lo que sería Chabela Rodríguez sin cantar una décima. Buenas tardes, Chabela. Hola, Mili, qué bueno escucharte y estar ahí. Qué bueno que estés aquí. Yo suelo decir siempre que la cultura es el reducto de la nacionalidad puertorriqueña, porque mientras haya un poeta que escriba versos, un compositor que escriba un bolero, un pintor, un músico, un trovador que improvise décimas, vamos a ser puertorriqueños, y ese ha sido de verdad el espacio desde donde me parece a mí que se ha preservado la puertorriqueñidad y la nacionalidad puertorriqueña. ¿Tú qué opinas? Así mismo, y parafraseando un poco a Abelardo Díaz Alfaro, que dijo unas palabras así, que cuando hay desesperanza, deja que vibre las cuerdas, ¿verdad? La música, deja que pase eso, que entonces será vibrando el jíbaro, va a seguir vibrando el jíbaro, algo así decía, no recuerdo, pero cuando dijiste eso me vino a la mente el Abelardo Díaz Alfaro con ese tema, ¿verdad? Así que, claro, la cultura, la música, ¿verdad?, desde donde yo miro, que es de las artes y la música, son importantísimas y han sido importantísimas en la resistencia de nuestro país. Esa capacidad creadora, transformadora, ha sido muy importante para mantenernos lo que somos, puertorriqueñas y puertorriqueños. Dime una cosa, ¿y tú crees que de verdad está en juego eso, que perdamos eso, que es la esencia nuestra? No. Imagínate, hablando español como lo hablamos, cantando lo que cantamos, bailando en las calles como se está dando con los jóvenes, las jóvenes, está ocurriendo, es la más grande evidencia de que no hay manera de que esto vaya para otro lado. Así que este invento que se han creado los que están ahora en el poder con este plebitruco es solamente para eso, para hacer un truco y para ellos mantenerse precisamente en el poder. Sin embargo, Chabela, lo cierto es que en los últimos plebiscitos, en los últimos plebinventos, como tú dices, que no plebitruco, en los últimos plebitrucos, lo cierto es que el voto hacia la estadidad ha aumentado, aunque del universo de votantes en Puerto Rico hábiles, en el 2017 solamente el 22.99 fue a votar por la estadidad, ¿no? Por eso lograron el 97% de ese voto, porque más nadie fue a votar por ello. Pero eso no nos pone un poco la pica en Flandes para decidir y para movilizarnos hacia lo que hay que hacer el próximo 3 de noviembre. Exactamente, tú lo has dicho. Por eso, en esta ocasión, hemos decidido ir a votar y votar por el no, para que entonces cuente esa oposición y ponerlos en vergüenza en ese proceso, ¿no? Es claro y evidente que somos una mayoría y que vamos a ir a votar y que necesitamos ir a votar para que se refleje eso, aquí e internacionalmente.
Bueno, pues muchas gracias a Chabela. Oye, espera, que no puedo dejarte ir. Me mata Daisy. Esa versión del no es una maravilla. ¿Cómo surgió eso? ¿A quién se le ocurrió? Mira, es una danza, ¿verdad? La danza de No me toques. No me toques. Hicimos ahí más o menos una parodia, pero claro, se le ocurrió primero a Silverio, él hizo una versión y entonces decidimos también hacer una versión coral en donde un junte de coralistas, precisamente. Este junte de coralistas es muy interesante porque ellos se allegan en el momento cuando un grupo de artistas decidimos hacer manifestaciones en contra de la Junta de Control Fiscal en el 2016, cuando estábamos hablando de ese tema. Pues ahí surgió el junte de artistas boricuas para hacer frente y a través del arte y la cultura expresarnos. Así surgió ese junte coral y ahora en este momento lo volvemos a convocar y han hecho esta maravilla. Es una maravilla, de verdad que sí. Que no muera nunca nuestra cultura, que no muera nunca nuestra música ni nuestros artistas. Gracias, Esto Chabela. no va a pasar. Gracias, Mili, un abrazo. Claro que sí, un Decimos abrazo no también. el día 3. El día 3 vota no, claro que sí. Y bueno, sobran las razones para votar no, y tenemos precisamente en la línea telefónica al teatrero, director de cine, de televisión. Bueno, ¿qué no ha hecho? Es un artista que puede cubrir todos los flancos. Me refiero a Pedro Adorno. Bienvenidos. Agua, sol y sereno. Mili, encantado de estar aquí contigo. Un placer. A mí me sobran las razones para votar no. Y creo que... ¿Cuáles entre otras? ¿Cuáles entre otras, Pedro? Y quería empezar planteando que el trabajo cultural que nosotros hemos hecho siempre ha sido, por un lado, el rescate de nuestra historia, ¿verdad? De nuestras poetas, Julia de Burgos, de nuestros personajes principales, de nuestros salseros como los cabezudos de Maelo, Andy Montañez, Tite Curé. Pero ese rescate también tiene un elemento de libertad soñador, ¿verdad? La identidad puertorriqueña para nosotros no ha sido una atadura, ha sido el trampolín desde donde brincamos al mundo. Así que ese sueño de soñar a Puerto Rico, de imaginarnos en un país que podamos tener sustentabilidad económica, soberanía alimentaria, soberanía cultural, soberanía olímpica. Yo hablaba los otros días con unos amigos míos que hacen negocios que no creían que era necesario participar en nada de esto del plebiscito y él me decía, pero es que después de María y Irma nosotros tenemos una perspectiva distinta porque nosotros queremos hacer negocios con el mundo. Entonces de pronto hay unas personas que veían la posibilidad de una soberanía puertorriqueña, de defender nuestra autoestima, como decía Ile, de una forma tan hermosa, de esa belleza de lo que somos, que hemos probado, que hemos sobrevivido un montón de cosas, pero ya los idealistas no somos nosotros, fíjate qué interesante. Nosotros somos los que prácticamente y pragmáticamente estamos planteando, queremos hacer proyectos con el mundo, queremos que el cine que hice con el clown lo lleve a otros países, necesito tener diplomáticos que me representen para que el arte y la cultura, las pintoras y las coreógrafas puedan ver el mundo, que podamos traer hoy día, Mili, no tenemos ni siquiera festivales internacionales de teatro ni de danza. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo, desde que se impuso el inglés, que luego no lo pudieron hacer, ha hecho un esfuerzo que la política pública es menospreciar nuestros recursos y nuestro talento. Así que yo quisiera pensar por un segundo que esas comunidades puertorriqueñas de Nueva York, de Hartford, Connecticut, de Filadelfia, de Chicago, que son las más que le han enseñado el trabajo cultural que hago, de cómo es que nos organizamos en función de nuestra herencia intelectual, poética, histórica, ¿verdad? De la cosa hermosa de lo que del cine, de nuestra música, pero desde ahí nos relacionamos con el mundo. Y esa idea de que defender la nación puertorriqueña es una forma de insularismo, de aislarse, de no poder hacer trabajo experimental, de no hacer pintura abstracta. Si usted no defiende su apellido, su familia, su tribu, pues entonces no vas a poder defender nada. Y cuando hablas de Hawái, ahorita estaban mencionando a Hawái y Alaska, y yo pensaba en las comunidades nativoamericanas que yo he visitado. Yo he visitado los Ojibwe, los Cherokee, y fíjate, esa historia es dolorosísima, porque ellos viven en su tierra. Claro. Y ellos son más colonizados y están colonia. O sea, ellos están
llevados a reservaciones. Así que en ese sentido nos han tratado a nosotros como una reservación, y ahora una reservación que tiene esta Junta de Control Fiscal. Y creo que los jóvenes soñadores saben que el futuro de Puerto Rico y de nuestra cultura, del trabajo creativo y de la diversidad a todas las comunidades y de la importancia de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, todo eso se va a hacer de nuestra cultura. Quiero terminar diciéndote algo, Mili. Cuando vino lo del verano del 19, yo le preguntaba a familiares míos, ¿verdad?, que sí iban a votar sí, y son tremendos boricuas bestiales. Yo sé que son boricuas. Lo que pasa es que ellos no han visto nunca que no es solamente como dice el candidato de ellos. Yo no tengo problemas con eso. Yo no tengo problemas con aquello. No. Es que para poder hacer poesía, no es que no tienes problemas, es que para acabar con el racismo tienes que reafirmar tu afrocaribeñidad, tienes que estudiar tu historia. No es nada más que no tengo problemas. Sí, si quieren hacer cosas con bombas, pues háganlas. Si quieren. No. Y yo estaba mirando que en ese proceso del verano del 19, yo decía, ¿sabes qué? Le faltaron un respeto a nuestros muertos, le faltaron el respeto a la sociedad, no se vio un amor ni siquiera entre ellos, se veía la falta de delicadeza, la homofobia. Y yo digo, tú sabes todas las cosas que le ha dicho Donald Trump a ese pueblo, y allá nadie se ha levantado hasta Black Lives Matter de la forma que ocurrió ahora, pero en aquel momento en el 19 yo decía, contra nuestro pueblo tiene otra dignidad, otra idiosincrasia, y eso es cultural. Y esa belleza que tiene mi familia en Morovi, que la mayoría son estadistas, esa belleza de boricuas, que son agricultores, llegó el momento donde sus hijos y sus nietos ya saben, porque lo estoy viviendo con mis primos, ya saben que ser puertorriqueño tiene que ver con el desarrollo económico, y tiene que ver que defender Puerto Rico no es solo, como decían, una hermosa poesía, y yo creo que la poesía es el lugar que nos va a salvar, y la cultura, pero ya tiene una raíz en la necesidad de esa soberanía alimentaria, de esa soberanía cultural y de esa soberanía olímpica. Necesitamos conectarnos con el mundo. ¿Tú crees? Yo le preguntaba hace un rato a Luis Gutiérrez que si se puede construir un proyecto social o histórico, un país, si se puede construir un país sin cultura. Bueno, lo que pasa es que el lenguaje, la cultura, las imágenes, la reinvención y la belleza que nosotros hemos hecho con nuestra música, nuestra pintura, nuestras pintoras, nuestras escritoras, nosotros hemos podido contar quiénes somos, hablar de nuestras diferencias, de nuestra diversidad, de nuestros problemas, incluso de nuestros miedos, pero no es negando quiénes somos o negando el miedo. El que quiera vivir toda la vida de la tarjeta credit card de su papá o su mamá, pues que lo haga. El que quiera toda la vida vivir, ¿verdad?, esperando que el otro le resuelva el problema, pues que lo haga. Pero este país y la mayoría de los puertorriqueños, porque yo pienso que va a ganar el no, ya se dieron cuenta que hace falta y entender que no queremos esa manipulación. Si haces lo que yo te digo, te doy la tarjeta de crédito, te doy el carro, te doy el apartamento. Esa manipulación que hemos vivido por años. Y tú lo ves en la campaña ahora de las elecciones. ¿Qué ofrecen? Más fondos federales, más dinero, más dependencia, más beneficios, cuando en realidad los casi $2 billones que se invirtieron en energía en los últimos 3 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué ha ocurrido? Se los llevaron los Whitefish y los Cobra. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento importante para que esa reinversión de esos 13 o 12 billones que van a venir se hagan en un futuro para los próximos 50 años. No para seguir comiéndonos los arroz de habichuelas para hacerle el negocio a los que hacen negocio. Yo creo que nuestro país está listo, y nuestro trabajo cultural de casi 30 años me ha dejado saber en los barrios, en las comunidades, que si tuviéramos más acceso a la cultura y tuviéramos más acceso a la historia que nos mueve y más conexión con nuestro Caribe amado, con Dominicana, con Cuba, con Jamaica, con Martinica, con Costa Rica, que acabo de regresar de allá, un país hermoso. Si tuviéramos más contacto con eso, la mayoría de los puertorriqueños, no tengo duda que no solo votarían por no, estarían soñando un país en belleza y en total libertad.
Gracias Pedro por el trabajo de 30 años, por haber estado con nosotros esta tarde. Y el 3 de noviembre, pues vas a votar que no, por supuesto. Sí, porque gracias al comité, porque me encanta el nombre, porque me sobran razones para votar que no. Y quiero decir una última que me mueve el corazón. Y es que en estas residencias artísticas conocí unos veteranos de las últimas guerras de Irak. Y yo digo, ¿cuán cómplice hemos tenido que ser nosotros injustamente de ir a pelear a Vietnam, a diferentes sitios, para que ahora en esas nuevas organización del capital internacional, Estados Unidos está haciendo negocios con Vietnam y nosotros perdimos casi 15,000 seres humanos allí. Entonces ellos hacen las guerras, se quedan con el petróleo y al final nuestra sangre. Eso es una razón bien poderosa de por qué yo no quiero este plebiscito, que incluso no es vinculante y es un gasto de dinero. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo bien grande. Antes de despedirme, quiero invitarlos al programa de Sobran las Razones para Votar No, el próximo viernes 30, o sea, pasado mañana, a la 1 de la tarde, cuando Silverio Pérez modera un panel de peritos que discutirá asuntos económicos y, por supuesto, los asuntos y aspectos y procesos de descolonización. Le quiero recordar que para más información sobre la campaña y apreciar la galería de arte con los lemas del no, pueden acceder a la página www.estadidadno.com. Y si quieres que te respeten como persona y como nación, tienes que votar que no el próximo 3 de noviembre. Gracias a Manolo Cos, gracias a Daisy Sánchez, a Peri Cos, que son un poco así los actores detrás de este montaje. Así que por la convocatoria, por invitarnos y por supuesto por el gran servicio que le prestan a esta nación puertorriqueña. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que el viernes a la 1 Silverio está aquí con los economistas para hablar de los procesos económicos y los procesos de descolonización. Yo soy Mili Gil. Les dejo esta tarde con la información y con una interesantísima parodia que se ha escrito con esa danza maravillosa de No me toques. Le digo no a tus juegos y a tratarnos como menos. No, votar en el momento que cuente la indignación. No, le digo no a tus juegos. No nos cogen de tondejos. No, votar en el momento. Puerto Rico es mi nación. No. Y un grano a la corrupción. No al desastre que ha sido esta administración. Y no merecido porque no aprende la lección del verano pasado cuando dijimos no a respetarnos vivos y hermosos. El pasado fue un programa político pagado. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Calley, 93.5 FM en Mayagüez. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Llevándote información de primera, de camino a las elecciones 2020. Radio Isla 1320. Beneficiario de Medicare, MMM y Radio Isla 1320 te invitan a acompañar a Mini Méndez con su programa Dígame la Verdad, este próximo jueves 29 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde en la gasolinera Total de la Avenida Las Américas en Ponce. Ven con tu mascarilla y entérate cómo MMM te complace. ¡Te esperamos! MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Mantente en sintonía. Aquí te enteraste de sus candidaturas. Aquí escuchaste sus posturas. Ahora, después de votar, aquí te enterarás primero de los resultados. Sintoniza este 3 de noviembre. Tu voz, tu voto. La cobertura oficial de las elecciones generales 2020. Una alianza del periódico Metro, ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320.